Hi guys, si no me conocen soy Emma, soy teacher trilingüe de Seattle viviendo en Sevilla. Hago vídeos de mi vida en España y doy tips de cómo aprender idiomas. Y hoy voy a hacer algo un poco diferente porque es el día de Andalucía Na, 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 na. y he estado reflexionando mucho hoy porque, bueno, es un día bastante lluvioso aquí en Sevilla, lo cual no es normal. Y estaba paseando con mis perros y reflexionando sobre las cosas, las lecciones que aprendí después de vivir en Sevilla durante 4 años. Andalucía me ha enseñado muchísimas cosas y siento que cambié para mejor. Así que vamos con las 5 lecciones de vida que aprendí después de 4 años viviendo en España. Y quédate hasta el final del vídeo porque voy a responder algunos de los comentarios polémicos que dejaron en el último vídeo. La primera lección. Yo siento que España me enseñó a disfrutar el momento y a vivir el presente. No es un secreto que en Estados Unidos la gente está siempre muy ocupada y la gente valora muchísimo el trabajo. De hecho, yo creo que la gente se identifica mucho con el trabajo y de hecho a la gente le gusta trabajar. O sea, es como si fuera su hobby. Entonces yo cuando vine aquí empecé a conocer a muchísima gente. Los amigos de mi novio que son andaluces siempre me decían como el sueño español es ser funcionario. No entendía eso porque yo siento que en Estados Unidos la gente sueña con ser súper exitosa y tener un montón de dinero, pero claro, eso requiere trabajar mucho. La gente vive con siempre pensando en el futuro, en qué voy a tener, qué voy a hacer, qué tengo que hacer y se les olvida un poco estar en el presente y vivir el momento. Y algo que siempre me encanta es que la gente aquí sí disfruta de la vida. Yo siempre digo, la gente nunca va a entender la buena vida hasta que no vengan a una placita y estén con el solazo y con una cervecita hablando y riéndose con los amigos durante horas. Welcome to Andalucía. Eso para mí es la felicidad, el poder estar en el momento y charlar y reírse y estar así toda la tarde con la gente que quieres. En Estados Unidos la gente no disfruta tanto de esos momentos. De hecho, siempre que voy y visito a mi familia sí hace el esfuerzo de unirse, de juntarse, hacemos cenas, vamos a tomar cervecitas o lo que sea. Y siempre les pregunto, ¿ustedes hacen esto cuando no estoy aquí? Y me dicen, no, casi no nos vemos porque estamos todos tan ocupados. Y eso me rompe el corazón porque es como, solo tenemos una vida y la vida pasa tan rápido. Y bueno, yo agradezco a la vida que encontré mi lugar aquí porque sí que aprendí a disfrutar el momento, a vivir la vida, a apreciar esos momentos con la familia, con los amigos, porque no duran para siempre. Otra lección que aprendí después de vivir aquí es la cultura de la comida. Eso es algo prácticamente inexistente en Estados Unidos. De hecho, me chocó mucho que los horarios de comida fueran tan definidos. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Oviedo, recién salí del avión y eran las 12 de la tarde y dije, tengo un montón de hambre. Vale, vamos a buscar un restaurante para comer. Todo estaba cerrado. Qué raro es un sábado a las 12 de la tarde y no encontramos comida en ninguna parte. Solo McDonald's. Claro, todo el día los restaurantes en Estados Unidos están abiertos. Puedes almorzar a las 12 o a las 5 de la tarde y da igual, siempre vas a encontrar algo. Y aquí tuve que acostumbrarme a comer durante horarios específicos. Fue algo difícil para acostumbrarme, pero sé que es lo más sano. Eso es otra cosa que yo aprendí mucho sobre la alimentación. Obviamente la comida en USA no es tan sana, entonces aquí aprecio ahora la comida simple, los productos naturales y el poder comer durante ciertas horas. Hablando de las comidas, otra cosa que me chocó es que un almuerzo o una cena española puede durar horas. El año pasado, cuando me vino a visitar mi hermano, lo llevamos a la Alameda, aquí en Sevilla, a cenar con unos amigos y luego a tomar algo. Entonces pasamos prácticamente 5 o 6 horas fuera. Y él al final de la noche me dijo, pero Emma, ¿por qué estamos afuera todavía? ¿Por qué seguimos aquí? Estoy cansado. Ya cenamos, ya tomamos. ¿Qué está pasando? Y le decía, pero vamos a estar aquí más un ratito más, que estamos con amigos. Fue súper chocante eso para él y yo cuando llegué también, porque en Estados Unidos
comes media hora y adiós. Entonces, eso de estar comiendo o cenando durante 2 o 3 horas no existe. Hablando de la comida, el café. De esto no me di cuenta cuando estaba en Estados Unidos, pero nosotros no tomamos café. Prácticamente tomamos leche con azúcar y un poquito de café. Y me duele mucho admitirlo porque Starbucks es de Seattle, es de mi ciudad y estamos muy orgullosos de eso, pero no es café. Si te pides un latte, vanilla latte o frappuccino, eso no es café. Y me di cuenta de eso la primera vez que vine aquí, pedí un café en un restaurante y me dio taquicardia. Me dio hasta taquicardia de lo fuerte que estaba porque yo estaba acostumbrada a tomar leche con azúcar y su poquito de café. La tercera lección que me enseñó España fue a tener mejores conversaciones. Algo que siempre he admirado de los españoles, quizás de los andaluces, es que son más carismáticos. O sea, siempre saben seguir una conversación, siempre están echando bromas, siempre tienen una respuesta graciosa. Quizás porque mi novio es gaditano, entonces siempre cuando lo escucho hablar es como, ¿qué arte tiene? O sea, ¿cómo puedes decir cosas tan graciosas todo el tiempo? That was not planned. Feliz Día de Andalucía. Are you proud to be Andalusian? ¿Eh? Ok, put it back, thank you. Pero es cierto que los andaluces tienen muchísimo arte. Admiro mucho y me gusta escuchar cómo hablan y yo creo que es del propio idioma y del propio lenguaje porque tienen muchas frases que son como, no sé cómo decir eso, like witty. They can always find something witty, something funny, like a comeback, a response y me encanta escuchar eso. Entonces yo he mejorado mucho mis habilidades conversacionales aprendiendo de mis amigos andaluces, de mi novio también. Otra cosa muy importante que aprendí aquí es apreciar a la gente por quienes son y no por lo que hacen. En Estados Unidos nos identificamos muchísimo con nuestro trabajo y de hecho lo primero que te preguntan es ¿a qué te dedicas? Y aquí puedes conocer a alguien y estar hablando horas hasta que te preguntan ¿y de qué trabajas? Entonces no es lo más importante aquí, pero sí en Estados Unidos es lo primerito que te preguntan y pues eso te da mucho estatus, de hecho, que una vez, bueno, antes estaba hablando con una psicóloga aquí, española, y me preguntó un día, pero ¿tú qué harías si te fuera mal en el negocio y lo tuvieras que cerrar? Y le dije, pues no, o sea, yo haré lo posible porque eso no pase, porque no quiero fallar en esto. Y me dijo, no te buscarías un trabajo, no podrías ir a un restaurante, no podrías ir a trabajar en una tienda. Aquí no está mal visto ese tipo de trabajos. Aquí es un trabajo digno como cualquier otro, pero en Estados Unidos siento que son trabajos mal vistos porque no son trabajos de alto estatus. No importa de qué trabajas, importa cómo eres con la gente y cómo vives tu vida. Y bueno, es algo de la propia cultura americana, bueno, estadounidense, no se ofendan. Siento que la gente necesita ganar mucho dinero y tener cosas para sentirse exitosos. Y con eso voy a mi última reflexión. Aquí aprendí a apreciar lo que realmente importa. No las marcas o cuánto dinero ganas o a qué te dedicas, sino a las experiencias, a los recuerdos, a la familia. En Estados Unidos la gente quiere el nuevo iPhone, el nuevo MacBook, el nuevo coche, todo nuevo, mucho consumismo. Y aquí quiere más experiencias, quiere hacer más recuerdos, quiere pasar más momentos con la familia. Entonces la gente, las personas aprecian más los momentos que viven con las personas que quieren. Tienen más equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y en Estados Unidos el trabajo lo es todo y apenas hay tiempo para una vida personal. Y la gente sufre por eso, las familias, las relaciones sufren. Entonces yo, gracias a Dios, he aprendido aquí a valorar lo que realmente importa. No a tener el nuevo iPhone, el nuevo no sé qué, sino a viajar más, a vivir experiencias, a conocer gente, a aprender de la gente y a pasar tiempo y apreciar a las personas que realmente me importan. Y estoy muy agradecida con esta bonita tierra. Si quieren una part 2, una segunda parte de este video, díganme en los comentarios porque he aprendido muchísimas más cosas en España, pues me encanta la vida aquí. Ok, para responder a los comentarios del último video. Varias personitas se ofendieron por, bueno, algunas cosas que dije, porque utilicé mal las etiquetas latino e hispano, porque supuestamente aquí tienen un uso diferente, pero les voy a contar
enseñar lo que me enseñaron a mí en la universidad y yo estudié relaciones internacionales y español. Entonces, ellos me enseñaron que la etiqueta latino se refiere a cualquier persona que proviene de Latinoamérica. Punto. Y luego que hispano se refiere a las personas que hablan el idioma español y por eso utilizo las etiquetas así. Y de hecho en mi mente eso tiene más sentido. Yo entiendo que aquí el contexto es diferente, la historia es diferente, entonces claro, tienen otro uso de esa etiqueta, pero ninguno está mal o bien, simplemente es. Así lo decimos en Estados Unidos y en Latinoamérica y aquí lo dicen de una forma, entonces hay que entender los contextos y que no siempre se usan igual en todas partes. Igual, muchas gracias por los comentarios porque al final eso pues me ayuda a entender un poco más de la cultura y su perspectiva. Si les gusta este tipo de contenido, vayan a seguirme, vayan a suscribirse a mi canal, dale like. Si te gusta este video, ve a ver este video de aquí porque creo que te va a gustar. See you in the next video.